Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Primer y segundo grado de secundaria. Rodrigo aprende, Rodrigo es muchas personas a la vez. Es Alejandro, periodista e investigador. También es Mario el gamer. Y Arquímedes, el señor sabelo todo. También es Gotaku, el honorable japonés y Giancarlo. Un relax, todos ellos son Rodrigo. Rodrigo aprende, Rodrigo aprende. Rodrigo aprende contigo y conmigo. Bienvenidas y bienvenidos, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria a Aprendo en Casa. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Atención! Hoy es el día final de nuestra experiencia. Bueno, durante estos últimos días hemos visto cómo la creatividad en el hogar contribuye a generar bienestar en las familias. Así es, y como hoy es el último día, toca hacer algo muy creativo y muy divertido. Y para comenzar, vamos con Activarte, para recargarnos de energía y cerrar nuestra experiencia por todo lo alto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel y hoy vamos a movernos un poco mientras nos hacemos esta pregunta. ¿Cómo me siento hoy? Les propongo esto. Primero vamos a, literalmente, darnos un respiro. Nos sentamos de este modo, con las piernas cruzadas, manos sobre las rodillas y la espalda recta. Relajados, y entonces inhalamos, conectando nuestra mente. Y soltamos. Una vez más. Contamos hasta 4. 1, 2, 3, 4. Y exhalamos. Muy bien. Ahora vamos a respirar, pero concentrándonos en nuestro diafragma. Como así, les explico cada paso. Primero, inhalamos. Contamos hasta 4. Retenemos el aire. Y botamos el aire suavemente. Vamos a hacerlo juntos. Va, inhalamos. Y botamos. Muy bien, una más. Inhalamos. Y botamos. Excelente. Vamos a ponernos de pie. Bien. Tranquilas y tranquilos, sintiendo nuestro cuerpo, respirando suavemente. Vamos a unir nuestras manos arriba e inclinarnos hacia un lado. Estiro, respiro y regreso. Ahora estiramos hacia el otro lado. Vamos, estiro y regreso. Chicas y chicos, todas nuestras emociones son válidas. Algunas contribuyen más o menos a nuestro bienestar, pero todas tienen una función, ya sea que nos sintamos alegres, tristes, molestos, con miedo o desagrado hacia algo. Lo importante es que sepamos reconocer cómo nos estamos sintiendo. Entonces, separamos las piernas, flexionamos rodillas y estiramos hombro. Eso es. Si nos sentimos tristes o un poco decaídos, podemos hacer estos ejercicios. Cambiamos de lado. De esta manera nos conoceremos un poco más. Respiramos. Arriba, abajo, arriba y abajo. Ahora somos más conscientes de nuestro cuerpo y nuestras emociones. Cuídense. Hasta luego. Ya estoy recargadísimo. Hay que cerrar con broche de oro. ¡Sí! ¡Hagamos algo genial y divertido! Necesitamos dar a conocer las soluciones creativas que las familias han implementado buscando su bienestar. ¡Soltemos ideas!
Pensemos en algo que tengamos en común y nos haga felices a todos los que somos parte de esta familia de Aprendo en Casa. Sí, y que además nos ayude a aprender cosas nuevas. Hola chicos, aquí estoy, listo para aportar con toda mi creatividad. Pensemos, ¿qué ya hemos hecho? A ver, teatro de sombras, yala. Juegos florales, yala. Un afiche, yala. Hemos hecho de todo, hasta un noticiero tocinical. ¿Ya qué más podemos hacer? Tienes razón, pero estoy seguro de que algo se nos puede ocurrir. ¡Ya sé! Tengo una idea genial. Hace un rato estaba viendo en la televisión mi serie histórica favorita, El Último Bastión, y me puse a pensar sobre qué bonito sería poder combinar historia, aprendizaje y entretenimiento. Siempre quise ser el héroe de una serie de televisión. ¡No! ¿Cómo que no? ¿Qué? ¿Seguro tú quieres ser el protagonista, no, Tocino? No me refiero a eso. Lo que quería decirles es que cuando vi la serie, veía algo que me entretenía mucho. ¿Qué? ¡Los títeres! Sí, en ella había un grupo de personajes que se dedicaban a eso. Entretenían a los pobladores armando un teatrín y con unos muñecos de trapo contaban historias que tenían que ver con lo que pasaba en la época de la independencia. Era muy divertido. Quizás nosotros podríamos hacerlo. ¡Títeres! Yo podría ser títeres de mis personajes de anime. Podríamos plantearnos que el objetivo de nuestro programa final de esta experiencia de aprendizaje sea: los estudiantes darán a conocer la creatividad de las familias peruanas para lograr su bienestar mediante un teatro de títeres. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace un teatro de títeres? ¡Oh! ¿Quién podrá ayudarnos? Con licencia, amigos. Qué gusto poder venir a ayudarlos. ¿Y quién eres tú? Soy Tocino Robles y vengo del año 1821. Otro amigo viajero del tiempo, típico de este programa. ¡Oh! ¡Genial! ¿Y tú puedes enseñarnos sobre teatro de títeres? Sí, sobre teatro de títeres y sobre la historia de nuestra querida patria. Teatro de títeres con Tocino Robles de invitado. ¡Me encanta! ¿Y qué es lo primero que hay que saber? Bueno, como vuestras mercedes sabrán, el teatro surgió en Grecia hace aproximadamente 3000 años. Se recitaban versos, además se cantaba y danzaba en honor de sus divinidades. Conforme fue desarrollándose, tomó un papel relevante en la sociedad y en nuestro caso, en la patria, gracias a su poder de transformar en presente lo vivido y ayudar a expresar lo que se anhela y sueña. Y yo agregaría que también empezó a jugar un papel educativo y recreativo importantísimo en la sociedad. Es que sí, el teatro durante años ha sido un instrumento muy eficaz para enseñar y educar. Su potencia radica en el hecho de que los personajes y la realidad que representan son reflejo de las emociones e ideas que viven sus propios espectadores. Es verdad, por eso uno se conecta mucho cuando ve una historia contada en un teatro. O en un teatrín. ¡Ah! Aquí podremos practicar teatro de títeres. ¡Miren! Aquí estoy, ya no estoy. Aquí estoy, ya no estoy. Aquí estoy, ya no estoy. En el teatro se ve y se escucha. Por eso llega a ser un arte comunicativo que puede alcanzar una alta comprensión. El cine y la televisión también se basan en textos audiovisuales, ¿verdad? Por supuesto, estos tienen su origen en el teatro. Con razón, yo me sentí muy conectado, por ejemplo, con los personajes de la serie El Último Bastión. Será por este interés que tengo por mi Perú y por su historia. Sí, seguro que fue por eso, Tocino. Como mencioné al principio, me gustaba mucho la parte de los títeres. Será porque sentiste conexión con ellos, objetos inanimados parlantes. ¿Cómo que inanimados? Eran animadísimos. Ah, eso por gracia de la interpretación y el buen talento de los nobles titiriteros. Y también gracias a un buen guión. Hablando de guiones, no se olviden de tener papel y lápiz o lapicero a la mano, porque el día de hoy van a tener que tomar muchas notas. Van a tener que dejar volar su imaginación a través de las palabras también. ¡Es cierto! ¿Qué les parece si escribimos nuestra propia historia en teatro de títeres?
La historia puede tener como protagonistas a nuestras propias familias, chicas y chicos. ¡Ah! ¡Ya sé! Así es, la escritura es muy importante. Lo básico para un teatro de títeres es, como en toda obra, un texto dramatúrgico o guión teatral. Recuerden vuestras mercedes que el teatro, y por ende el de títeres también, pertenece al género dramático o teatral. Se refiere al género que agrupa a las obras literarias escritas para ser representadas en un escenario ante un público por actores que interpretan personajes y llevan a cabo una serie de acciones. Es muy importante tener en cuenta eso a la hora de elaborar nuestro texto teatral, las acciones. Porque lo importante al construir una historia no es lo que dicen los personajes, sino lo que hacen. Me puse creativo y empecé a escribir un pequeño texto para títeres, pero recién voy en la estructura. He aquí las primeras líneas de mi texto teatral. Lo he titulado Gotaku y familia, grandes aventuras. Autor, Gotaku. Se titula así porque está basado en una anécdota divertida y creativa de mi familia, que viví el año pasado cuando aún vivía con ellos. Muy bien, y aprovechando el texto que nos comparten, quisiera que observen cómo suele estructurarse un texto teatral. Se divide en diversos actos, que a su vez se dividen en escenas. De acuerdo con lo elaborado por nuestros amigos, díganme, ¿qué detalles pueden observar? A ver, empezando por el principio, yo veo que lleva un título que es Gotaku y familia, grandes aventuras. Y también veo el nombre del autor, Gotaku, así como el nombre del acto y la escena. Exacto, ¿y qué más podrían decir vuestras mercedes del texto que os han presentado vuestros compañeros? ¿Saben? Yo me he dado cuenta de una cosa. Veo que a diferencia de los cuentos, novelas y libros que suelo leer, en este caso no veo la presencia de un narrador. No hay nadie que vaya diciéndome, había una vez, en un reino muy lejano, y esas cosas. Lo que sucede es que en este texto los personajes mismos a través de sus acciones van tejiendo la historia. En el texto teatral se suele colocar los nombres de los personajes y sus respectivos diálogos, las voces de los personajes. Otra cosa que a mí me parece muy interesante son las acotaciones. Por ejemplo, aquí vemos una acotación en el texto del personaje que dice alterada y tiritando de frío. Así es, la acotación sirve para ofrecer algún detalle al actor o a la actriz sobre cómo se desarrolla la escena. ¡Ay, qué divertido! ¡Quiero hacer teatro de títeres ya! Tranquilo, Tocino, tranquilo. Más bien, démonos una pausa y en el siguiente bloque sigamos armando lo que será nuestra gran obra de teatro de títeres. No se vayan porque ya regresamos. Y estamos de vuelta, chicas y chicos de primero y segundo de secundaria, listos para hacer realidad nuestro teatro de títeres. Yo y mi amigo Tocino Robles ya estamos sobre el escenario. Sí, pero recuerden que ustedes no son títeres de por sí, aunque parezcan. No, somos alcancías parlantes con un gran apetito de aprendizaje. Continuemos entonces. Ok, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir para realizar nuestro teatro de títeres? Los pasos son 4. Paso 1. Crear un guión teatral. Paso 2. Preparar los materiales e insumos para la representación. Paso 3. Ensayar. Y paso 4. Realizar la representación final. Ok, entonces se empieza por la creación del guión teatral. Gotaku ya dio los primeros pasos. Sí, y eso significa que debemos utilizar las orientaciones para escribir un texto. En el caso del guión teatral sería así. Primero, la planificación. Luego, la textualización o elaboración del borrador. Después, la revisión y corrección del guión. Y finalmente, la puesta en escena. O mejor dicho, en teatrín de vuestro guión. Creo que por lo menos ahora podemos tener una primera versión, ¿no? ¡Exacto! Y si lo escribimos entre todos, será más fácil. Sí, hagamos una primera versión y luego podemos revisar con una lista de cotejo. Empecemos entonces.
Primero, la planificación. Consideremos en ella la elección de la situación comunicativa y la organización de las ideas. Entonces, a ver, chicas y chicos, anoten. ¿Sobre qué hablaré en mi obra de teatro de títeres? Hablaremos sobre las soluciones creativas que nuestras familias han implementado para su bienestar en la convivencia. Justamente otra pregunta sería: ¿qué intención tengo al realizar esta obra de teatro de títeres? Es decir, ¿cuál es el propósito u objetivo? Yo lo sé, dar a conocer las acciones creativas que las familias han implementado para su bienestar. ¿Y ante quiénes presentaré mi obra de teatro de títeres? ¡Ah! Nuestro público seremos todos nosotros Y a su vez, las chicas y chicos que realicen su propia obra en casa tendrán como público a sus familias. Por último, preguntémonos, ¿qué tipo de registro usaré? Yo creo que será coloquial, pues está dirigido primero a nuestras amigas y amigos de Aprendo en Casa y a sus familias. Ahora nos toca organizar nuestras ideas. Para ello consideraremos 3 aspectos: la historia, los actores y actrices y los recursos que se usarán. Ah, y no os olvidéis que toda historia debe presentar 3 momentos: el inicio, el nudo y el desenlace. Yo he visto que algunas veces las historias se cuentan en desorden, como si fueran de atrás para adelante. ¿Eso también vale? ¡Por supuesto! Algunos autores cuentan la historia a partir del desenlace y luego nos van contando cuál fue el nudo y finalmente cómo empezó la historia. Yo sugiero que esta historia la contemos de manera lineal. Primero un inicio, un nudo y un final. Al inicio se presenta la situación o el contexto. Por ejemplo, el nudo en la historia de la familia de Gotaku se da cuando el agua caliente se acaba y su hermanita Mariana llora por el frío. Esta situación es muy divertida y cotidiana, pero a la vez nos hace ver lo importante que es hacer un uso controlado de los servicios del hogar, como el agua y la energía eléctrica. ¡Ajá! Y en el desenlace escribiremos la solución que los padres, en este caso, le dieron a estas situaciones. Por ejemplo, tener un tiempo máximo de minutos para las duchas de agua caliente. Si es el caso de una termoeléctrica, no tenerla prendida más de lo debido. Bañarse siempre con un balde en la ducha para recolectar agua que pueda servir para el inodoro. Así se reusa sabiamente el agua. Más allá de eso, ¿ya ven cómo planificando y organizando las ideas el guión teatral va tomando forma? ¡Sí! ¡Me emociona! Además, es importante recalcar que cuando hablamos de creatividad, no solo nos referimos a crear algo totalmente nuevo. Podría ser algo que hacíamos o utilizábamos antes y ahora lo hemos mejorado, adecuado o le damos otro uso. ¡Bien, Tocino! Después sería importante pensar en los personajes. ¿Cuántos serían? Yo recomiendo que sea más de una actriz o un actor. ¡Claro! Yo me imaginaba que si hago esta obra con mi familia, por jugar, haría que yo imite la voz de mi mamá y que Mariana la de mi papá. Y así. Sería divertido, porque además nos pondríamos en los zapatos del otro, ayudándonos a la empatía entre los miembros de la familia. Por último, pensemos en los recursos, es decir, con qué podrán hacer ustedes su escenario, chicas y chicos. Nosotros ya tenemos un hermoso teatrín, pero ustedes podrían adecuar alguna caja, unas telas o cortinas. Incluso podrían ponerse detrás de una mesa y armar el escenario desde allí. ¡Ja! ¿Ya lo ven? Cualquier espacio puede ser un buen escenario. Solo es cuestión de utilizar la imaginación. Excelentísima idea. Le doy toda la razón a vuestra merced. A propósito de materiales, también deberían ver de qué manera elaborar esos títeres. Sí, habría que elaborarlos con tela o quizás con papel también.
o de cartón, o madera. Hay muchos materiales para fabricar títeres. Otros recursos que hay que tener en cuenta es si vas a utilizar música de fondo o luces, algún tipo de efectos. Eso va a ayudar a generar un ambiente más real. Bueno, ahora que tenemos clara la planificación, es momento de textualizar. Es decir, a escribir. Además de escribir, debemos ver otras tareas, como la fabricación de los títeres. Podrían ser de distintos materiales. Yo incluso he visto armar títeres con medias. Bueno, otra opción es hacer títeres de papel o cartulina. También podemos utilizar muñecos de trapo. Les recomiendo, chicas y chicos, que sean creativos y usen lo que tengan en casa. Hay miles de formas de armar un títere. No necesariamente tiene que ser un muñeco muy elaborado. Podría ser simplemente una cartulina recortada con el dibujo del personaje y sostenida por un palillo de madera. ¿Como este? ¡Ah! ¡Wow, Kotaku! ¡Qué títere tan bonito! Enhorabuena, pero recuerden que, más allá del títere que tengan, lo más importante en toda obra de teatro es transmitir el mensaje. En este caso, las acciones creativas que las familias han implementado para su bienestar. ¡Tocino Robles! ¿Y cuando se termine el texto? ¿Qué hay que hacer? Lo más importante para todo artista de teatro y de títeres: ensayar. ¿Ensayar? Sí, estudiar el texto, memorizarlo, hacerlo suyo para que las palabras salgan lo más natural posible. Apréndanse el guión y repitan una y otra vez hasta que alcancen la mejor interpretación posible. Sugiero que esos ensayos sean observados por otra persona, que podría ser un familiar o un amigo, para que pueda decirles qué mejorar. Pero antes, sugiero tener a mano nuestra lista de cotejo para cerciorarnos de revisar nuestro ensayo. Recuerden que en el ensayo incluso podemos reajustar nuestro guión y realizar algunos cambios en las acotaciones. Esta lista nos ayudará a observar, evaluar y proponer mejoras. Primera pregunta. ¿Mi historia considera un inicio, nudo y desenlace claros? Segundo, en mi historia se presentan ideas creativas que las familias han implementado para cuidar su bienestar. Tercero, ¿caractericé a mis personajes según su propia personalidad? Por último, ¿los materiales ayudan a ambientar mejor las escenas? Vuestras mercedes tienen un teatrín de lujo, no se pueden quejar. Entonces estamos más que listos. Toca el momento de representar. ¡Sí! Y todo ello después de un buen y productivo ensayo. Así lo haremos, dilecto Tocino Robles. Por supuesto, vayan. Mientras tanto, antes de irme de regreso al siglo XIX, quería decirles unas cosas a las chicas y los chicos de primero y segundo de secundaria. Aprovechen la tecnología maravillosa que tienen hoy en día y graben las obras que ustedes mismos realicen en casa. Eso servirá para que puedan compartirlas con más personas por medio de eso que llaman las redes sociales. Siempre es bueno crear arte y compartirlo con todo el Perú. Gracias, Tocino Robles. Ha sido un honor. Con licencia. Hoy hemos aprendido a desarrollar toda nuestra creatividad para crear una obra de teatro de títeres, como gran final de esta experiencia de aprendizaje, que inició con esta incógnita. ¿De qué manera creativa nuestras familias están respondiendo a las situaciones que afectan su bienestar? Las familias peruanas vivimos un duro momento, pero con ingenio hemos sabido llenar nuestros días de bienestar. Hoy hemos aprendido que el teatro de títeres es una buena forma de dar a conocer la creatividad de las familias peruanas. Gracias por acompañarnos. Chao, chao. ¡Qué frío es el invierno! Pero qué bueno tener agua calientita. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está pasando? Se está poniendo fría. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Kotaku se ha vuelto a acabar todo el agua calientita! ¡Qué escándalo, hija! Pareciera que te están torturando. Es que ya no lo soporto. No es la primera vez, papá. Haz algo, castígalo. A ver, hijita, primero hay que calmarnos y luego decir cosas.
¿Qué pasó, familia? Escuché gritos. Estaban viendo una película de terror y no me avisaron. El terror es vivir contigo. Siempre te acabas el agua caliente, Gotaku. A ver, Gotakucito, ya hemos hablado de esto antes. Tú sabes que tanto el agua como la energía eléctrica cuestan dinero. Tienes que ser responsable con eso. Esta casa es de todos. Oh, tienes razón, papá. ¿Qué les parece si yo me encargo de pagar el excedente que haya en agua y electricidad? Me parece muy bien, hijito. Haces lo justo. Uy, sí. ¿Y ahora cómo me baño en este frío? Yo caliento el agua en una olla. Ya, y ya sé. También podríamos poner otro balde en la ducha para reusar el agua que se gasta en la limpieza del inodoro. Yo he visto que es un método que ahorra mucha agua. Así es, hijita. ¡Qué gran idea! ¡Qué genial es tener unos hijos tan responsables y creativos! ¡Abrazo! ¡Abrazo! Oh.